Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que hoy llega a su fin esta semana, porque la semana que viene tendremos más ediciones. Ya saben que estamos con todos ustedes pues de martes a jueves en directo a las 6 de la tarde, con contenidos muy variados, y hoy, por ejemplo, arrancamos el programa con el espacio de servicio público, un apartado donde contamos cada semana con un especialista, con un colaborador que viene una vez al mes a profundizar en un tema en concreto. Hoy tenemos a Luis Manuel Ortiz, Luis Manuel, nuestro abogado de confianza. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tanto delicado y complicado de abordar porque es muy complejo, pero nuestro colaborador va a intentar simplificarlo lo máximo posible. Negligencias médicas. Buscar en internet sobre este tema es, bueno, inundarte de datos, de casos, de testimonios, de muchos supuestos, y es un tanto a veces mareante para la persona que sufre pues un presunto caso de negligencia médica. Pero junto a nuestro colaborador vamos a intentar dar una serie de pautas, de recomendaciones sobre los pasos a seguir si uno considera que ha sufrido una negligencia médica. Luis Manuel, lo primero que vamos a hacer va a ser recordar los teléfonos de participación: 951 15 0010 o 951 15 0011. Ya presentado el tema de hoy, negligencias médicas, pues vamos a preguntar por cuestiones previas, ¿no? Antes de profundizar más en el tema, ¿qué cuestiones previas tendríamos que tener en cuenta? Tendríamos que abordar algunos conceptos que cuando buscamos información nos aparecen de forma recurrente. Son conceptos que para los profesionales, pues que los manejamos a diario con cierta frecuencia, no son muy familiares, pero que para las personas que se acercan por primera vez a este tipo de situaciones, pues entendemos que le puede resultar más complicado. Sí. ¿Cuál es la primera cuestión, digamos, que hay que tener conocimiento? Por un lado, que en la asistencia sanitaria existe una obligación de medios. ¿Una obligación de medios qué quiere decir? La obligación de medios quiere decir que los servicios sanitarios deben poner sus conocimientos y los medios a su alcance para conseguir un resultado que normalmente es el restablecimiento de la salud. Por lo tanto, no tienen una obligación de resultados. Su deber es poner todos los medios para conseguir el resultado, pero no se les puede exigir el resultado. Esto tiene mucha importancia porque, como iremos viendo a lo largo del programa de hoy, si se ponen los medios pero finalmente se produce un daño por otras circunstancias, no hablamos de negligencia. Es decir, muchas personas tienen el concepto de se produce un daño, automáticamente hay que reclamar porque existe esa negligencia, y no es así. Hay que entrar a analizar si se han puesto todos los medios necesarios o no. Hablamos, por ejemplo, supuestos de operaciones de mucho riesgo, intervenciones que son de una cierta magnitud, que incluso hay, luego además lo hablaremos, un tema de consentimiento. O sea que una intervención que se produzca luego un daño derivado de esa intervención no tiene por qué ser una negligencia médica. Puede que sí o puede que no. Efectivamente, hay que atender a otros elementos que también veremos, que es el nexo de causalidad. Es decir, que el daño que se ha producido sea una consecuencia de esa actuación sanitaria. Mención aparte las operaciones de estética, ¿no? Ese tipo de intervenciones es como un capítulo aparte. Sí, cuando hablamos de la obligación de medios, hablamos de los medios, valga la redundancia, que se utilizan para restablecer la salud o para alcanzar unos objetivos. Cuando una persona se somete a una operación de estética, es una operación de carácter voluntario en la que se persigue alcanzar un resultado. Ese resultado es, pues puede ser una operación para mejorar un aspecto físico, y por lo tanto se constituye como un verdadero contrato de prestación de servicio. Es decir, quien se somete a una operación de cirugía estética lo que busca es un resultado concreto. Por lo tanto, varía mucho cuando es una medicina curativa de cuando es una medicina de operación estética, por ejemplo. Luis Manuel, en muchos documentos aparecen terminología que nos pueden sonar a chino, ¿no? Que los que desconocemos el tema del derecho, pues pues nos perdemos en tanto término. Hay uno que aparece constantemente que es lex artis. ¿Qué es exactamente? La lex artis médica, dicho en términos muy claros, puede ser hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien como la buena praxis, ¿no? La buena praxis. Lo que pasa es que vamos a intentar evitar introducir términos complejos, sin términos que se entiendan. Hacer las cosas bien conforme a los conocimientos y a las técnicas existentes en cada momento. Es decir, la profesión médica, la asistencia sanitaria, tiene una regulación. Esa regulación la encontramos pues en los protocolos, en los códigos deontológicos, junto a otra serie de normas. Y los conocimientos y las técnicas que son habituales para cada proceso.
por el proceso médico. Si se siguen todos esos protocolos, se siguen esos códigos, se aplican esos conocimientos y esas técnicas adecuadas a la situación que estamos abordando, se puede hablar de que se está aplicando correctamente esa lex artis medica. La mala praxis que comentaba, mala praxis es cuando nos alejamos de ese procedimiento, de ese buen hacer que debe presidir las actuaciones de los profesionales sanitarios. Luis Manuel, ya no solo en las negligencias médicas, sino en nuestra vida diaria, cuando acudimos a una consulta o a un hospital para hacernos una prueba, existe un documento que se viene a denominar consentimiento informado. ¿Exactamente qué es y qué implicación tiene ese documento? El consentimiento informado es generalmente, y ya la práctica más habitual es que se haga por escrito. La ley establece en qué supuestos tiene que ser por escrito y en qué supuestos puede ser de forma verbal. Básicamente, ¿qué consiste? En que se traslade a la persona que va a recibir un tratamiento, que va a ser sometida a intervención, es decir, que se le va a dispensar una asistencia sanitaria, una información clara sobre los riesgos que implica la operación, tanto a nivel general como por sus circunstancias personales concretas, qué probabilidades hay de que salga bien, de que salga mal, de que haya una complicación, es decir, toda la información suficiente para que la persona pueda decidir de forma libre y con conocimiento si se somete a ese tratamiento o no. La crisis, los recortes sanitarios, pues podrían afectar en algunos casos, desde luego, la calidad, ¿no?, en la asistencia sanitaria. Pero ¿en qué caso es responsable realmente la Administración? La Administración sanitaria responde cuando dispensa una asistencia sanitaria del tipo que sea y como consecuencia de esa asistencia que presta se produce un daño. Ahora bien, entre la asistencia que ha prestado y el daño o lesión que se ha producido, tiene que existir lo que se denomina el nexo de causalidad. ¿Nexo de causalidad cuál es? Que el daño sea una consecuencia de ese hecho que se ha producido. ¿Vale? Por otro lado, ese daño tiene que ser evaluable, es decir, hay que cuantificarlo, se tiene que valorarlo y cuantificarlo, y además esa reclamación hay que hacerla dentro de los plazos pues, que establece la norma. En algunos casos incluso hemos escuchado que debido a recorte, pues a lo mejor, no sé, en determinadas pruebas o en determinadas circunstancias que hace falta una serie de máquinas, pues ha habido una avería y a lo mejor en lugar de contar con 2 máquinas para hacer esa prueba o con 3, pues ha reducido a una máquina o a 2. Y eso ha hecho ralentizar el proceso de pruebas, el que haya más colas, más listas de espera. Si eso, por ejemplo, esa avería en esa máquina que a lo mejor ha tardado mucho en arreglarse por falta de presupuesto, porque ha habido que pedir presupuesto, porque se ha demorado todo, pues conlleva el que un enfermo, la enfermedad se demuestre que ha ido a más, incluso a lo mejor con la pérdida de la vida de ese enfermo, ¿sería responsable la Administración? Por no tener a lo mejor las máquinas en condiciones, por no haber arreglado la máquina que se ha averiado pues en un tiempo razonable. Claro, aquí habría que atender a en qué forma ha afectado a esa persona el retraso, ya sea del diagnóstico o de la atención que precisaba. Si ese retraso ha ocasionado un perjuicio que no estaba obligado a soportar, la Administración podría ser responsable. Bueno, yo independientemente pues del guión que vamos a seguir, yo sí tengo la percepción y siempre la he tenido que en el caso y hay médicos, la mayoría son fantásticos y los hospitales, los profesionales yo creo que hacen un trabajo fantástico y se esfuerzan muchísimo, ¿no? Pero sí creo que precisamente estamos en un campo muy delicado, que es muy difícil demostrar cuando realmente un médico o un sanitario no ha hecho bien su trabajo, porque es una cuestión muy difícil de demostrar, que en algunos casos incluso estamos en un campo muy subjetivo. No sé si comparte esto conmigo o no. Sí, es así, de hecho... A ver, yo te digo, por ejemplo, yo llamo a un constructor, me construye una casa y la pared se me cae, pues el caso está ahí, se cae la pared y la pared no está bien, a no ser que haya habido un terremoto y en fin y todo eso. Pero en cuestión de salud es que el cuerpo es muy complejo y como reacciona un cuerpo ante una intervención u otra... Lo que plantea es así, es decir, la medicina no es una ciencia exacta. A eso tenemos que añadir que todos los médicos pues no tienen los mismos conocimientos, la misma pericia. Aun suponiendo o presuponiendo que tienen la suficiente, el problema que se plantea principalmente en estas situaciones, ¿cuál es? El principal problema que se plantea es establecer lo que hemos hablado hace un momento, el nexo de causalidad. Es decir, cómo relacionamos el hecho concreto con la lesión que se sufre. Y ahí es donde se requieren de unas pruebas periciales que son de bastante complejidad
porque en función del asunto que se trate se llega a un nivel de especialización que incluso muchas veces los que nos enfrentamos a esas situaciones nos tienen que traducir los informes porque nos perdemos en un mar de datos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente es un tema que es bastante complejo. Y las pruebas periciales son, por tanto, fundamentales para que una negligencia médica pues sea juzgada y la persona resarcida, o los familiares de esa persona que en ese caso haya fallecido, por ejemplo, pues tengan una resolución a su favor. Pruebas periciales que tengo entendido que son bastante costosas, ¿no? Las pruebas periciales, claro, van a depender del tipo de prueba y del nivel de especialización del perito médico. Es decir, si hablamos de unas pruebas muy complejas y de un profesional altamente cualificado, pues ese informe suele ser caro. ¿Qué ocurre? Que es la base sobre la que tenemos que construir el resto del procedimiento. Es decir, si no tenemos una base sólida en la que se determine, hombre, salvo casos que son muy evidentes, hablamos pero en la mayoría de los casos, sí, que no es un error palpable, tenemos que ver a través de esas pruebas periciales cómo los profesionales sanitarios se han ido alejando de esa lex artis, de esa buena práctica médica, y como consecuencia de eso se produce el daño. Luis Manuel, en el caso de personas con pocos recursos o sin recursos que sean víctimas pues de una presunta negligencia médica, ¿qué posibilidades tienen de llevar a cabo un proceso? Quiero decir, se ha cuestionado mucho el tema de la justicia gratuita, se puso lo de las cuotas para iniciar determinados procedimientos, luego se ha quitado esto, y el tema de las pruebas periciales para personas sin recursos, ¿las cubre la justicia para personas que no tienen posibilidades o no? Depende de la vía por la que optemos. Es decir, si lo hacemos en vía penal y es beneficiario de justicia gratuita, se puede solicitar a través de medicina legal un informe pericial. Si se acude a la vía de responsabilidad patrimonial, en caso de que sea un centro público, ahí las pruebas se aportan por el interesado, con lo cual sí influye, en mi opinión, el que se dispongan de recursos para disponer o preparar las pruebas suficientes para poder afrontar ese caso con unas ciertas garantías, o por lo menos, y cuando hablo de garantía me refiero a poder saber exactamente si se ha producido o no esa negligencia. Claro. Vamos a hablar de plazos. ¿Cuáles serían los plazos para poder reclamar? El plazo es de 1 año. Donde viene un poco el matiz es a partir de cuándo empieza a computar ese plazo o a contar ese plazo de 1 año. Hay casos en los que en el mismo momento que se produce el hecho causante ya empieza a contar. ¿En qué caso hablamos? Por ejemplo, un fallecimiento. Es decir, se produce un fallecimiento, pues a partir de ahí disponemos de 1 año. En otros casos, ¿qué ocurre? Que las lesiones requieren de un periodo de curación. En ese supuesto, cuando la persona se ha curado, es decir, se ha restablecido su salud, pues en ese momento podría ya iniciar reclamación, porque ya en ese momento se puede evaluar cuál ha sido el plazo, en qué condiciones y demás. Y por último, el último de los plazos sería cuando se pueden determinar las secuelas. Es decir, he sufrido un daño, se me somete a un tratamiento, pero no se consigue la curación. Me quedan unas secuelas y esas secuelas ya son definitivas. En ese momento ya puedo evaluar, puedo cuantificar y puedo iniciar el procedimiento de reclamación. Y en cuanto a vías para reclamar, ¿cuáles son las vías principales que tiene a disposición el ciudadano? Aquí tenemos que distinguir si estamos ante centros sanitarios públicos o centros sanitarios privados. En ambos casos disponemos de la vía penal, es decir, para los casos de mayor gravedad disponemos de esa vía penal en los dos supuestos. Después ya sí diferenciamos entre centros públicos y privados porque cada uno lleva una vía distinta. En el caso de los centros sanitarios privados, la reclamación se realiza, la acción se plantea ante la jurisdicción civil, los juzgados y tribunales del orden civil. Y en el caso de los centros sanitarios públicos hay una doble vía. Por un lado tenemos una vía primera, que es una vía administrativa, es un procedimiento administrativo no judicial que se denomina de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ese procedimiento es un procedimiento similar en cuanto a que tiene una fase de prueba, se hacen unas alegaciones, se emiten unos informes y la Administración en este caso resuelve, y si la resolución no es favorable o no es acorde a los intereses o nuestras pretensiones, seguidamente se puede iniciar la vía judicial, pero en este caso la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. Bueno, pues ahí tenemos la información también en pantalla de las distintas vías a las que podemos recurrir. Y en cuanto a indemnización, también esto es muy relativo, ¿no? Me imagino que
¿A criterio siempre del juez o de la jueza que lleve el caso? ¿Cómo se fijan las indemnizaciones? El tema ¿O la puede pedir la parte reclamante? La parte que inicia la acción, la parte que plantea la demanda, fija una cuantía de indemnización. Esa cuantía de indemnización después puede ser moderada por el juez. Sí. ¿Qué criterios se siguen? Tenemos que tener en cuenta que la indemnización, su objetivo es el reparar el daño en su totalidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué criterios se suele seguir? Por un lado, el más utilizado es el sistema de baremo. Hay un baremo en el tema de accidentes de tráfico que establece en función de las circunstancias personales, familiares y económicas de la persona que sufre el daño unas indemnizaciones. Entonces se tiende a utilizarlo porque permite unos criterios de objetividad, ese baremo, utilizarlo, extrapolarlo a otras materias, como es el caso de las negligencias. ¿Eso quiere decir que el baremo es la única forma? No. Es orientativo y no vinculante, es decir, las partes pueden fijar en su petición inicial una cuantía superior y después el juez que enjuicie el caso pues lo establecerá o considerará que con esa cuantía se repara el daño o no. Bueno, vamos a responder en este punto del espacio a distintos correos electrónicos que nos han mandado estos días previo a la realización del programa distintos espectadores, y en este caso vamos con un correo de Laura que nos pregunta: creo que he podido sufrir una negligencia, plantea Laura. Dice, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué sería el primer paso? Yo creo que hemos dado ya unas pautas, ¿no? Pero hemos hablado de las distintas fases, pero quizás es cierto que no hemos abordado cuál sería el primer paso, ¿no? Lo primero para empezar a estudiar un caso de una posible negligencia médica es recopilar la información. Es decir, Laura deberá recopilar toda la información que ella tiene en su poder y además en el centro o centros sanitarios donde se le haya dispensado la asistencia sanitaria solicitar una historia clínica. Y eso el centro, tanto sea público o privado, está obligado al paciente a entregárselo, si lo solicita. Sí, es un documento que está obligado a entregarlo, normalmente se hace con una solicitud. Ya en el momento de la solicitud, mi recomendación es que lo haga a través de un abogado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los centros tienen unos formularios estandarizados donde en muchos de ellos se recoge qué documentación pedimos. Entonces, claro, para una persona que desconozca el funcionamiento en esta materia, no sabe qué pedir. Entonces, sí es recomendable ya en ese primer momento que sea un abogado el que le explique y el que le indique, incluso el que le redacte el documento donde se diga qué documentación tiene que obtener. Andrés nos plantea, dice, me han dicho que para reclamar a un hospital público no hace falta la intervención de un abogado, que puedo hacerlo pues simplemente a través de una solicitud o una reclamación en el mismo centro. ¿Esto es así? En un hospital público, dice. En un hospital público hemos comentado que había dos vías, la judicial y la administrativa. Para la administrativa, es decir, ese expediente administrativo de responsabilidad patrimonial, no es obligatoria la intervención de abogado. Es decir, lo puede hacer como nos indica la persona interesada directamente. ¿Qué ocurre? Que si bien es un procedimiento administrativo, ese procedimiento se desarrolla con todas las garantías. Y cuando digo todas las garantías, quiere decir que hay una reclamación inicial donde se recogen los hechos, se aportan las pruebas, se hacen unas alegaciones, es decir, aun siendo administrativo y no obligatorio, y siendo un tema complejo, sí es muy recomendable que ya en esa fase, es más, hace un momento hemos dicho que incluso ya desde la historia clínica, para la reclamación patrimonial es casi imprescindible que ya fuese asistido, no asistido como preceptivo, pero sí asesorado por un abogado. Pero a la pregunta concreta que nos hacen, no es obligatorio. Ana Isabel plantea, me quiero realizar una operación de estética y me preocupa el resultado final. Buscando en internet he visto que la responsabilidad de los médicos es distinta en este tipo de operaciones. ¿Me podrían aclarar con detalle en qué se diferencia? Al principio apuntábamos que las operaciones de estética difieren en el régimen de responsabilidad respecto a la medicina curativa. En este sentido, la jurisprudencia estableció, por un lado, o ha diferenciado la medicina curativa de la medicina satisfactiva. Es decir, si bien en la medicina curativa había una obligación de medios, en la satisfactiva, como pueden ser las operaciones de estética, la persona que va voluntariamente para mejorar un aspecto lo quiere un resultado. Entonces, ¿en qué se diferencia? Se diferencia en que ese contrato que se firma se convierte realmente en una obligación para el cirujano. ¿Eso quiere decir que siempre al 100%? No, lo único que pasa es que sí que se exige una información bastante más pormenorizada, incluso de las cosas que se pueden dar remotamente.
¿Por qué? Porque si yo voy por una mejora y después resulta que me quedo peor que estaba al inicio, cuando lo hago voluntariamente y con una finalidad concreta, pues no sería desde luego lo deseado. Entonces sí que varía el régimen de responsabilidad en esa medida, es decir, que se exige un resultado como producto, como resultado de la intervención. ¿Y eso en un contrato de una operación de estética viene reflejado los supuestos que se pueden producir, posibles complicaciones? Incluso se refleja en un contrato el resultado, cómo va a ser al final, lo que ha pedido ese paciente, ese cliente, ¿se debe reflejar? Se debería reflejar, y además con bastante nivel de detalle. Cada vez más los cirujanos plásticos, cuando ante la posibilidad de que se busquen esas reclamaciones, se cubren en el sentido de detallar más ese documento, que además es el consentimiento informado que comentábamos antes. Sí. Es decir, se recoge en todo ese nivel de detalle. ¿En la práctica se recoge siempre con ese nivel de detalle? No. Pero sí que debería. Hoy precisamente leí un artículo donde decía que había, creo que hablaba en un medio digital de 9.000 médicos que estaban realizando operaciones de intervenciones de cirugía plástica sin contar con la especialidad. ¿Y eso? Hablaba de 9.000 en España, facultativos. 9.000. Y eso es completamente ilegal, ¿no? Ahí, si no ilegal completamente, sí que, digamos, queda una especie de vacío legal que sí podría dar lugar después a que una persona que no tiene ese nivel de especialización se pueda comprometer un resultado. Claro. Como decíamos antes. O sea, estamos hablando que son facultativos, que son médicos, pero no de la especialidad de estética. Son cirujanos, pero no tienen la especialidad de cirugía plástica. De cirugía plástica, bueno. En fin, como siempre decimos, hay que informarse muy bien, pedir referencias y incluso si hace falta, pues pedir el número de colegiado y todo esto. Yo me imagino que tú cuando acudes a una clínica, por ejemplo, por tema de estética, puedes preguntar el número de colegiado del facultativo que te va a operar. ¿Eso es factible o no? Sí, totalmente. Es decir, muchas veces nos dejamos influenciar por la publicidad y nos vamos a una determinada clínica pues porque la hemos visto en los medios, porque simplemente suena mucho. Sí. En la práctica al final te opera una persona, un equipo médico. Yo puedo saber y debo saber quién me va a operar, pedir referencia, puedo ir a comprobar su colegiación, su nivel de especialidad, preguntarle con la experiencia con la que cuenta. Es decir, la persona que va a contratar ese servicio está en su derecho de conocer la información de la persona que le va a intervenir. Bueno, Luis, siempre de verdad nos aclaran muchas dudas, sobre todo el derecho, que es un campo tan extenso y tan complejo que lo explicas muy bien, la verdad que lo haces muy, muy ameno. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un mes, creo que con el tema de contrataciones laborales, ¿no? Correcto, contratación laboral, y abordaremos los problemas que plantea especialmente la contratación temporal, que se utiliza en muchos casos de forma no adecuada. Bueno, pues será el próximo mes, bueno, a finales de... en diciembre, los primeros días de diciembre. En diciembre. ¿Cómo podemos contactar contigo? Pues llamando al despacho, al 952-337799, a Uniabogados, y físicamente pues estamos en calle Spengler, en el local 10. La información también está disponible, información de contacto a través de la página web www.uniabogados.com. Pues Luis Manuel, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mesecito, ¿vale? Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros ahora...